nanométrica es el estudio del movimiento de la escala nanométrica y todas las implicaciones que ello conlleva, no solamente el movimiento por sí mismo, sino la aplicación de fuerzas y la medida de distancias. Se puede aplicar a muchísimos ámbitos de la vida, en concreto en todo lo que necesite medir el movimiento de la escala nanométrica. Por ejemplo, se podría aplicar, se está aplicando actualmente en los giróscopos, en los acelerómetros del coche o los mandos de la videoconsola, por ejemplo. Son pequeños acelerómetros que miden el movimiento en estas escalas. El microscopio de efecto túnel surgió a finales de la década de los años 70, principios de los años 80, y lo que hace es medir la corriente túnel, que es un efecto cuántico de los electrones que pueden saltar de una superficie a otra que está muy cerquita. El control de esa distancia fue el que dio origen al estudio del movimiento en la escala nanométrica o a la nanomecánica. Tenemos que aplicar fuerzas en la escala nanométrica, que no siempre es fácil, entonces podemos aplicarlas de muy diferentes formas. Por ejemplo, podemos agitar los átomos o mover los átomos a través de un campo eléctrico mediante las aplicaciones piezoeléctricas. Podemos aplicar campos magnéticos, campos eléctricos o incluso la luz, que en la escala nanométrica impone una transferencia de momento o una fuerza. Una sala blanca es una sala limpia. Las salas limpias se categorizan en función del número de partículas, partículas en suspensión que tenemos en un volumen de aire. Como estamos trabajando con objetos muy pequeños, cuando digo muy pequeños es realmente muy pequeños, son más pequeños que las motas de polvo, son más pequeños que las partículas que tenemos en suspensión en el aire. Por tanto, necesitamos filtrar todo ese tipo de partículas para poder trabajar en ambientes limpios y que una mota de polvo no nos estropee un experimento. Nosotros trabajamos con procesos muy largos, procesos que implican la fabricación de estos dispositivos y que pueden llevar semanas. Si al final del proceso te cae una mota de polvo, se te estropea todo el trabajo de mucho tiempo, personas involucradas y mucho dinero. Por tanto, tenemos que filtrar el aire y protegernos a nosotros mismos de los agentes químicos y sobre todo a las muestras de nuestro propio cuerpo, porque nosotros al tocar manchamos las superficies. Son los dispositivos más sensibles del mundo y pueden medir masas desde un átomo individual hasta distancias del orden de átomos o protones. Lo que se intenta hacer actualmente es trasladar esa gran sensibilidad a aplicaciones que nos puedan valer en la vida cotidiana. Entre otras muchas aplicaciones, necesitamos, por ejemplo, o estamos intentando descubrir nuevos biomarcadores en sangre. A través de un simple análisis de sangre poder saber las enfermedades en que tenemos, lo que redundaría en un diagnóstico precoz y tratamientos más específicos. Además, en el ámbito, por ejemplo, de la robótica, es muy interesante porque nos permitiría dotar de olfato a los robots. El olfato es uno de los 5 sentidos, pero es el más difícil de replicar, porque necesitamos receptores específicos para cada biomolécula o para cada molécula que define el olor. Nosotros somos el grupo de bionanomecánica del CSIC y trabajamos en detección de marcadores tumorales en sangre, por ejemplo. Hemos trabajado mucho en la línea de detectar mutaciones en el ADN y ahora mismo estamos trabajando muy activamente en la detección de células circulantes y cómo podemos diferenciar entre células sanas o células tumorales, por ejemplo, circulando en fluido. Lo que hemos intentado ha sido hacer un recorrido histórico del nacimiento de la nanomecánica a partir de los microscopios de sonda local, del estudio del movimiento de esas pequeñas sondas sobre superficie de los materiales. Hemos intentado trasladar o partiendo de ese nacimiento histórico, hemos intentado dar una idea de cómo podemos aplicar fuerzas en la escala nanométrica, cómo podemos medir las distancias en la escala nanométrica, cómo podemos visualizar con lo que estamos trabajando, que no siempre es fácil, ya que la longitud de onda de la luz es más grande que los objetos que queremos medir, y sobre todo cómo todo ello se relaciona con las aplicaciones en el mundo real.